El caso que te traigo hoy tiene telita. Aviso. Eddie Lee Sexton nació en Logan, Virginia, en el seno de una familia de mineros del carbón. Su padre, además, a tiempo parcial, era pastor en una iglesia bautista. Comenzó a delinquir pronto. En 1963 lo metieron por primera vez en prisión tras atracar a una gasolinera a mano armada tan solo 24 horas después de casarse con su novia de 15 años a la que había dejado embarazada. Por este delito lo condenaron a 5 años de prisión y tal y como su mujer tuvo al bebé, Patrick, se divorció de él. Más tarde se casó con Stella, con la que tuvo 12 hijos y se establecieron en Ohio. Recibía una paga del gobierno por una supuesta incapacidad por una lesión en la espalda que luego se demostró que era falsa y aparte bajo cuerda hacía trabajos de mantenimiento y pintura. También se sospechaba que el prenda había cometido fraude contra las compañías de seguro porque 3 de sus casas se habían incendiado. Se prevé que intencionalmente, y además denunciaba robos a las compañías de objetos que aún tenía, robos falsos. El entorno de Eddie lo describía como un hombre afable, amable, educado, cuando lo encontraba así, a primera vista. Pero no sospechaban del infierno que se vivía en esa casa de puertas para adentro, aunque un poco más tarde la sombra de que algo turbio pasaba entre Eddie y sus hijos comenzó a planear por el pueblo. Más tarde, sus hijos afirmarían que sus padres cometían contra ellos todo tipo de abusos, incluso los más graves, a diario. Todos los niños estudiaban en escuelas públicas y, bueno, lo normal es que los niños a ciertas edades pues tengan un montón de amigos en el colegio. Ellos no. Su padre solamente les dejaba tener un solo amigo por niño y además ni ese amigo podía venir a casa ni ellos visitar la casa de sus amiguitos. Eddie hizo creer a sus hijos que tenía algún tipo de poder sobrenatural con el que podía invocar espíritus y realizaba sesiones de espiritismo con un gato muerto y los niños tenían que firmar con su propia sangre una especie de contrato donde si no cumplían y obedecían todo lo que decía su padre serían condenados al infierno. Él mismo se autodenominaba pastor predicador cristiano, pero no seguía las doctrinas de la Biblia ni de la Iglesia, sino que él tenía sus propias reglas. Adoraba tanto a Dios como al diablo. Realmente lo que tenía montado en su casa era una secta, basada principalmente en los principios del... ya que sus charlas eran enfocadas principalmente y con mucho énfasis a hablar de esto. Y así adoctrinó a sus hijos en un extraño culto al sexo y donde estaban obligados a cumplir las fantasías de sus padres. Y cuando se vive en un ambiente así y los niños ven esto desde pequeños, pasó prácticamente lo que era lógico que pasase. Con el paso del tiempo, por ser víctimas de este tipo de trato por parte de sus padres, los niños más mayores, entre ellos, empezaron a cometer los mismos actos con los más pequeños, entre sí, ¿vale? Ahora era una cosa ya de todos con todos. El tío loco llegó a organizar bodas falsas con sus hijas antes de, ¿vale? Otra cosa previsible era que hubiera algún embarazo, y así fue. Eddie dejó embarazada a su hija Stella, que como se llamaba igual que su madre, la solían llamar en casa Pixie. Pues dejó embarazada a Pixie y para desviar las sospechas sobre su persona, obligó a la hija a buscarse un novio para que le encasquetara al bebé, le dijera que el embarazo era suyo. Y así fue como Pixie conoció a Joel, que no era precisamente el más listo de la clase, pero era un hombre muy bueno y confiado. Comenzaron la relación un poquito así de manera intermitente, pero luego la afianzaron y consiguió casarse con él. A pesar de que la familia de Joel no estaba muy de acuerdo con el matrimonio porque además Pixie ya tenía 2 hijas de otras relaciones anteriores. Como había sospecha del trato asqueroso que estaban teniendo los Sexton con sus hijos, en 1979 se abrió un expediente, pero muy incompleto. Básicamente no hicieron nada. Hasta que, un poco más tarde, Machel, una de las hijas, le dijo a unos trabajadores de un refugio para mujeres de la zona que su padre estaba cometiendo esos actos con ella. Cuando ella contó esto, todavía vivían con los padres 6 de sus hermanos. 3 de ellos dijeron que ahí no había nada de lo que su hermana contaba, que todo estaba bien. Y otros 3 sí que lo afirmaron. Entonces lo que hicieron fue coger a los 3 niños
y meterlo, los que sí dijeron que estaban padeciendo ese tipo de actos, se lo llevaron a una casa de acogida y mientras investigaban un poco. Y la investigación, la verdad, se puso bastante complicada porque al final Machel se retractó de sus palabras. Entonces todo lo complicó muchísimo más. En un intento de salvación, el tipo se grabó a sí mismo en una confesión en vídeo donde le echaba toda la culpa de lo que había pasado a su hermano mayor, Otis. Dijo que es que él le tenía rabia desde muy jóvenes, desde siempre, de toda la vida, y estaba en complot con la policía para acabar con él, pero que él, por supuestísimo, era súper inocente de todo lo que le acusaban. Esa cinta se la llegó a mandar a Bill Clinton. Lana, una de las niñas que fue acogida en una de las casas durante 7 meses, le confesó a sus padres de acogida que su madre biológica realizaba ese tipo de aberraciones con ella. Y esto lo pudieron confirmar además porque le realizaron el pertinente examen médico. Entonces fue cuando la policía fue a por los otros 3 niños que no habían sacado de la casa aún, retirarlos y meterlos en casa de acogida. Que yo, sinceramente, yo no sé si esta información yo la tengo correcta, pero a mí me parece inaudito que tú esperes a que te lo cuenten, 3 te dicen que sí, 3 te dicen que no, y como los otros 3 dicen que no, los dejas allí, sin contemplar que pudiera ser por miedo a los padres. Continuamos. El matrimonio hizo todo lo que estuvo en su mano para ralentizar el proceso y que no les imputaran los delitos. Llegaron incluso a intentar demostrar que tenían ascendencia nativa americana para que los juzgara un tribunal tribal. Pero nada de esto funcionó, ¿vale? Cuando se vieron que tenían encima inminente las acusaciones y que iban a ir a juicio, lo que decidieron es poner tierra de por medio y se fugaron, huyeron. No lo hicieron solos, se fueron ellos dos, 3 de sus hijos pequeños, Pixie y Joel, el marido, los 3 hijos de Pixie y su hijo Willy. En total eran 11 personas que se dedicaron a viajar en camioneta por prácticamente todo el país. La primera parada la hicieron en Oklahoma, donde se quedaron unos meses viviendo en casa de unos familiares de Eddie, y luego más tarde se trasladaron a un campamento al oeste de Florida, donde allí se asentaron durante bastante tiempo. Cuando todos se instalaron en el campamento, Eddie los obligó a tener un entrenamiento prácticamente paramilitar con idea de poderse defender ante un posible ataque de la policía. Llegó a tener el trato con los niños, era tan de adultos que incluso muchos de ellos comenzaron a beber alcohol en exceso. Y durante este tiempo que estaban en Florida, en el campamento, Eddie iba y venía a Ohio a cobrar su cheque de pensión por la discapacidad. Pero a pesar de que existía una orden de arresto contra él en la ciudad en Ohio, en el estado, no pudieron cazarlo porque no se había publicitado. Quiero decir, esta orden estaba en el Tribunal de Familia, pero en Estados Unidos, cuando hay un caso de estos de víctimas menores por este tipo de tratos, ¿no?, tan graves, no se permite que se revele la identidad de las víctimas a los medios de comunicación. Por lo tanto, era un caso que estaba bastante oculto. El tipo iba y venía de Ohio a Florida como Pedro por su casa. Nadie lo detuvo. A ver, esto no sé ni cómo contarlo, de verdad. A ver, el hijo que Pixie había tenido de su padre, pero que había hecho creer a Joel que era suyo, cuando tenía 9 meses, 9 meses se puso enfermo el bebé. Y a Pixie se le ocurrió que, como su padre no le iba a permitir llevarlo al médico y el niño lloraba muchísimo, decía que molestaba a los vecinos del campamento y ellos, pues claro, estaban allí escondidos, no les interesaba llamar la atención. Se le ocurrió que lo mejor era acabar con la vida de su bebé. Después de haberlo hecho, llevó el cadáver del bebé varios días consigo misma, con la esperanza de que su padre pudiera revivirlo porque tenía poderes para ello. Cuando se dio cuenta de que eso no era posible, pues lo enterraron en un parque cercano al campamento. Eddie ideó un plan para acabar con un vecino del campamento. Lo que había pensado era que su hija Pixie sedujera al hombre, se ganara su confianza y una vez que lo tuviera en sus manos, desvivirlo para así robarle todo. Lo que pasa es que el hombre se dio cuenta de que eran un poquito raros los Sexton y se alejó de ellos, con lo que pudo salvar su vida.
Furioso por no haber podido llevar a cabo su plan del vecino, se le ocurrió que lo ideal era acabar con Joel, el marido de Pixie. Y para eso hizo un plan meticuloso, pero claro, no lo haría él. Como todas las barbaridades y aberraciones que hizo en su vida, pero muchas veces se lo encargaba a sus propios hijos, que lo hicieran ellos. Entonces, esta gestión se la encargó a su hijo Willy, que fue el encargado de acabar con Joel. Y así fue, acabó con el muchacho. Finalmente, el 14 de enero de 1994, fueron por fin detenidos. Todos los niños fueron puestos, los que eran más pequeños, fueron puestos en la custodia, bajo la custodia del gobierno, y los mayores fueron puestos en libertad, aunque todos fueron investigados e interrogados. Descubrieron que los dos hijos de Pixie, los que tenían una relación anterior, habían sido también víctimas. Y confesó la chiquilla que habían sido sus tíos Scott y Willy los que se lo habían hecho. En el juicio condenaron a Eddie Sexton a pena capital el 2 de noviembre de 1994 y 3 años más tarde apeló su caso. Anularon el juicio y lo volvieron a juzgar, condenándolo otra vez a pena capital. No hizo falta llevar a cabo la sentencia porque murió de causas naturales en prisión un poco más tarde, cuando estaba en el correccional de Florida. El hermano de Pixie, que había matado a Joel, aparte de cometer otro tipo de delitos, como ya hemos visto, pensó que era más inteligente asumir los delitos de los que le imputaban y declararse culpable. Y a él lo condenaron a 25 años de prisión. La madre, Stella, fue condenada a 2 años por los Abu a su hija Lana, aunque posteriormente se la volvió a juzgar por otros 12 delitos de Abu y esa vez la condenaron a cadena perpetua. Murió en octubre de 2017 por causas naturales en la prisión donde estaba recluida. Y Pixie, la hija que acabó con la vida de su bebé, fue condenada a 6 años de prisión. Sinceramente, de todo lo que yo he visto, que me encantan este tipo de temáticas de crímenes y hechos reales, es de lo más fuerte que me he encontrado. Aparte me ha costado la vida porque toda la información, casi toda la información de este caso estaba en inglés y me ha sido súper complicado dar con quién. Sinceramente, llegó un punto en que dije, pero si no hay víctimas, pero si son todos verdugos, o sea, van todos unos contra los otros. Tremendo, tremendo. El bebé de 9 meses y la condenan a 6 años, mira, de verdad, en serio, tremendo. Bueno, y la madre, la primera condena por hacerle eso a su hija Lana, 2 años, mira, tremendo. Bueno, están muertos, me parece muy bien, no creo que se haya perdido mucho y hasta aquí el caso de hoy. Si no me conoces, me llamo Elena. Si te gustan estas temáticas de crímenes y tal, suscríbete para ver más y yo me despido con un beso muy fuerte hasta el próximo vídeo.